BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. The Remnant's Call, Endtime prophecy. Noticias proféticas. News. Da 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 da. Da 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 da. Our first news story from Israel. Nuestra primera noticia desde Israel. Everybody's making a lot of interesting speeches about Israel's peace treaty. Todas las personas están trayendo discursos interesantes acerca del Tratado de Paz de Israel. Israel made a peace treaty between Israel and the UAE. Israel hizo este tratado de paz que se compone de Israel y la UAE, esta asociación, United Arab Emirates. que son los inmigrantes árabes, los países árabes. Okay, and what they had to give up for this? Lo que ellos tuvieron que dar a cambio de esto. They had to give up taking any more land. Tuvieron que cambiarlo y para cambiar todo lo de no entregar más de su tierra. This is never going to work, everybody. Eso nunca va a funcionar. It's not going to work. Nunca va a funcionar. Going on to the next news story and about Israel. Otra historia de Israel. They found an interesting, an ossuary coffin in Israel. Encontraron un ataúd. Encontraron un ataúd en Israel. And it dates back over 2,000 years. Que data unos 2,000 años atrás. And on the coffin, y en ese ataúd, it's a story of Jonah. Se encuentra la historia de Jonás. So they're saying, they're proving that the story of Jonah is actually real. It really did happen. Están comprobando que la historia de Jonás fue verdadera y que sucedió realmente. I was like, that's really interesting. El rabino se dijo, eso es muy interesante. Going on to the next news story about Israel. La siguiente historia de Israel. Okay, Israel's having a lot of problems in the land. Israel ahora mismo está pasando por muchas dificultades. Because the Palestinians like balloons. Porque los palestinos están enviando esos globos para ocasionar incendios. The only problem with the balloons is they fill them up with gasoline. El problema con estos globos es que los llenan de gasolina. And then they light the balloons on fire. Y los encienden en fuego. And send them into Israel. Y los envían hacia tierra israelí. So Israel bombed a few targets in the Gaza. Israel bombardeó un par de estos puntos allá en la franja de Gaza. When is Israel ever going to learn? ¿Cuándo es que Israel va a aprender? The only way to stop this is to wipe them out. De la única forma en que se detiene todo esto es destruyéndolo. Because year after year this happens over and over. Porque año tras año esto sigue ocurriendo una vez y otra vez. So how do you stop it? ¿Cómo es que detienes todo esto? You got to spank them so hard they won't want to do it again. Tienes que golpearlos tan y tan fuerte que no querrán hacerlo otra vez. Going on to the next news story. No anti-Semitism stories this week. No hay noticias de antisemitismo esta semana. Let's go on to the Endtime prophecy news. Vamos a las noticias proféticas. Please pay attention to what's going on around the world. Por favor, presten atención a lo que está sucediendo alrededor del mundo. Especially what's going on here in America. Especialmente lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. First news story in Revelation 22 verse 15. Primera noticia en Apocalipsis 22:15. You see I highlighted the end part where the practice is falsehood, they lie. Él subrayó, puso en letra, subrayó esta parte ahí donde habla de los mentirosos. Okay, going on to the news story about people lying. Vamos a la siguiente historia acerca de los mentirosos. They shut down a city in New Zealand. Cerraron una ciudad en Nueva Zelanda. Because now for 102 days they didn't have anybody with this fake coronavirus. Por 102 días no tuvieron a nadie con contagio del coronavirus falso. Now in a city of 5 million people, ahora en una ciudad de 5 millones de personas, they shut the whole city down because 4 people
supposedly have coronavirus. Cerraron toda una ciudad porque supuestamente 4 personas estaban contagiados. 4 people. 4 personas. And 3 are from the same family. Y 3 de ellos son de una misma familia. This is a whole lie. Todo eso es una gran mentira. They want to control the world's population. Quieren controlar la población mundial. Okay, going on to the next news story. Vamos a la siguiente noticia. Okay, Proverbs 29, verse 18, and we talked about this last week's message. Proverbios 29:18 y hablamos de ese tema la semana pasada. Without the Torah, people do whatever is right in their own mind and their evil heart. Sin la Torah, las personas hacen lo que les parece bien en su propio corazón y en sus mentes. Let's go on to the news story about this. Vamos a la noticia acerca de esto. There was a police shooting in Chicago. Hubo un tiroteo con los oficiales de policía en la ciudad de Chicago. Now, nobody wants to really say the truth. Ahora nadie quiere decir la verdad. It's the people, not the cops. Son las personas, no son los oficiales de policía. If you're not doing anything wrong, the police are not going to shoot you. Si tú no estás haciendo nada malo, los policías no te van a disparar. If you act like a human being, Si tú te comportas como un ser and you humano, act polite and respectful of one another, si tú actúas con un comportamiento respetuoso el uno con el otro, if you're taught manners, si a ti se te enseñó a tener educación, if you're taught respect of other people's property, si se te ha enseñado a respetar la propiedad de los demás, but we don't teach that in the inner city. esas cosas no se enseñan en las ciudades Because grandes, most children don't even know who their father is. porque la mayor parte de los niños ni siquiera saben quiénes son sus And it padres. doesn't matter what color your skin is. Y el color de tu piel realmente no importa. It just matters that you're a bunch of sinners. Lo que importa es que son un buen grupo de pecadores. So a cop shot a black person, Un policía le disparó a una persona de piel negra and then Chicago erupted into more violence. y Chicago tuvo una gran revuelta y se manifestó mucha violencia. And they looted all downtown Chicago. They Y, stole. y empezaron a robar, a saquear toda el área del downtown But en Chicago. they came prepared to steal their stuff. Ellos fueron preparados para robarse todo. They came prepared with U-Hauls. Fueron preparados con camiones de mudanzas. This is all coordination, everybody. Todo esto está bien coordinado. They came with their own U-Hauls to steal cars and steal anything they could get their hands Ellos on. vinieron con sus propios camiones de mudanza para robar carros y todo lo que encontraran. Let's go on to the next prophecy. Vamos a la siguiente profecía. And at the end of days, evil will be called good and good will be called evil. Al Isaiah fin- 5:20. La profecía de Isaías 5:20, al final de los tiempos, lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno malo. Going on to news story. A district attorney in California says, El abogado general en el estado de California said that one of the counties that he directs is a sanctuary county. dijo que uno de los condados de los cuales él dirige es una ciudad, es un condado, es un santuario, A un sanctuary refugio. county for worship. Es un refugio, un santuario para adoración. He said he's not arresting anybody for worshiping God. Él dijo que no iba a arrestar a nadie por adorar al Señor. Okay? This is St. Louis Obispo County in California. Este es en el condado de San Luis Obispo. Okay? Going on to the next news story. Next prophecy is Isaiah 5:20 again. La siguiente profecía viene de Isaías 5:20 nuevamente. No, I forgot to take these news stories out. All right, going on to the next one. Tickle my ears, Christians. Tickle my ear, Christians. Cristianos de oídos cosquillosos. Go on to the next slide, please, in the back. No, keep going. I forgot to take one out. No. The one about the Christians. Go back. Go back one. Okay. That one. Oh, I'm sorry. I looked up. All right. Now, this is an interesting story. Ahora, esto es una historia muy interesante. A new survey shows Una nueva encuesta muestra that most Christians que la mayor parte de los cristianos don't believe that a pastor should be removed if he's caught in an adulterous affair.
No piensan, no consideran que un pastor tiene que ser removido si se le sorprende en una relación de adulterio. Some people think he should be removed for 1 year. Algunos consideran que debe ser removido por un año. He broke a vow. Él rompió un voto. He lied. Él mintió. He had sex with somebody who's not his spouse. Tuvo relaciones con alguien que no era su esposo o esposa. God said to kill him. El Señor dice que lo matemos. Okay, so he or she is no longer to be in the pulpit at all. Que él o ella no debería de estar más en un púlpito. This is insane. Esto es una locura. But this is the church body, and this is why hell is happening. Ese es el cuerpo de la iglesia y por eso es que el infierno se está desatando. Going on to the next news story, next prophecy. Vamos a la siguiente profecía. Matthew 24, verse 7, Yeshua said, kingdom versus kingdom. En Mateo 24:7, Yeshua dijo reino contra reino. This next story shows you where and what is going to happen to America next. Esta historia te dice en dónde está parado Estados Unidos y qué le va a suceder. There you see a man Ahí puedes ver la foto de este who hombre. has a little brown skin. Tiene la piel morena, tiene la piel oscura. He came out of his house, Él salió de su casa, saw his neighbor's children playing outside, vio que el hijo, los niños de su vecino estaban jugando afuera, took his gun, sacó su pistola and shot the 5-year-old point blank in the head. y le disparó a quemarropa a este niño de 5 años de edad, le disparó en la cabeza. All because the child was white. Y la razón fue porque ese niño era blanco. He should be burned at the stake. Él No, we can't. deberían de quemarlo. The Bible says to stone him to death. La Biblia nos dice que deberíamos de apedrarlo hasta que se muera. He shouldn't go to jail. Él no debería de irse a la He's- cárcel. Everybody saw what he did. Todos vieron lo que él hizo. Everybody in the town should take him to the middle of the town and stone him to death. Todos en la ciudad deberían de llevarlo al centro de la ciudad y apedrearlo hasta la muerte. Because God said to do this. Porque el Señor dice que debemos And de he- hacer eso. And he said that you would stop this type of behavior in your town. Así detendrán ese tipo de comportamiento en sus ciudades. Just because the little boy was riding his bike, Solo porque ese niño se estaba montando en su bicicleta. comes out of his house Él sale de su casa with a gun and shoots the kid in the head. con un arma de fuego y le dispara en la cabeza a este niño. This is what happens when you don't follow Torah. Eso es lo que sucede cuando tú no sigues la Torah. This is what country we're living in now. Ese es el tipo de país en el cual estamos viviendo ahora I think that's the mismo. last news story. Go Es to the la next última slide. noticia. All right, if you're out there, hit the doggone donate button. Go to bethcoin.org and hit the donate.